¿Qué ejercicios no debo hacer cuando sufro ciática? Bien, pollos, me preguntéis muchísimo en clínica qué puedo hacer y qué no puedo hacer. He recopilado preguntas y ejercicios que pienso que cuando sufrís una ciática no es correcto hacerlos. Empecemos. Primera cosa que no podemos hacer: deportes de impacto y torsiones balísticas. Dale, Isa. Como veis, Isa está practicando tenis y está generando un giro balístico de toda la zona lumbar que va a implicar la irritación y seguramente la compresión de ese disco, haciendo que protuya y que nos dé más ciática y más problemas. Fíjate, ponte mirando para allá. Cuando hacemos este movimiento, venga, dale, lo que estamos haciendo es una torsión y lo que generamos es una compresión y una torsión, compresión y torsión. ¿Qué le pasa al disco? ¿Qué le pasa a ese amortiguador? Que va a sufrir muchísimo. La pregunta del millón. Muchos pacientes me preguntan: oye, ¿y puedo jugar el partidito de pádel o al fútbol? No. Las actividades con giros rápidos, con peso o ciertos deportes como el tenis, el boxeo, el fútbol pueden empeorar la inflamación del nervio. Las torsiones pueden agravar la irritación al desestabilizar la columna vertebral. Algo que debemos de evitar sí o sí es el levantamiento de pesos grandes. La típica caja. Isa, por favor, levántala. Error. Fijaros qué palanca estamos produciendo en nuestra zona afectada. Está totalmente prohibido porque vais a hacer que sufra muchísima presión y compresión vuestro disco vertebral y va a hacer que vuestra ciática sufra. Una manera más correcta de abordar, coger un peso, sería la siguiente. Isa, abrimos un poquito los pies, nos acercamos a la caja, bajamos mirando al frente, contactamos y mirando al frente subimos con la fuerza de las piernas. Esa sería la manera correcta de coger una caja, pero cualquier peso que mantengáis con la posición correcta va a hacer que vuestra zona lumbar, como os he dicho, vuestro disco se comprima y seguramente haga que salga más el disco y que vuestra ciática sea más ciática. Así que prohibido coger pesos pesados. Levantar grandes pesos aumenta la presión sobre los discos intervertebrales, incluyendo el que está herniado, lo que puede comprimir aún más el nervio ciático y causar mayor dolor e inflamación. Chicos, otra cosa que debéis evitar son cargas laterales con peso o cargas de peso asimétricas. Fijaros, la típica bolsa de la compra. Vamos a observar qué le pasa cuando nos damos la vuelta. Vamos cargando el peso y en la otra mano no hay nada. Nos damos la vuelta y fijaros, si yo me inclino y hago presión y compresión entre dos discos, lo que puedo hacer es que toquemos esa raíz nerviosa y tengamos más ciática. Así que es tremendamente importante no cargar lateralmente o asimétricamente un paso. Otra cosa que no debéis hacer son torsiones de tronco con peso. ¿Por qué? Porque además de la torsión que va a añadir presión extra a lo que son tus discos, con el peso se va a aumentar la palanca y vais a sufrir de compresión en el disco, generando ese problema de irritación del nervio ciático. En caso de que generéis esa torsión con peso, lo que vais a enfrentaros es a más dolor sí o sí. Prohibido hacer mudanzas. Como hemos comentado, estos movimientos rotatorios de columna pueden aumentar la presión sobre el disco intervertebral y el nervio ciático, desencadenando en tener más dolor y recuperarte más tarde. Otra cosa que tenéis terminantemente prohibida es la abdominal que os han enseñado en la escuela. Errónea totalmente, en la que cogemos y subimos con un rango de movimiento tremendamente amplio y encima si subimos con rotación, pues peor. ¿Qué pasa con estos ejercicios? Que tensan muchísimo la musculatura del psoas y hace que comprimamos más la columna cuando lo que necesitamos es descomprimir esa columna. Para hacer realmente bien la abdominal y algo que te va a venir bien, lo puedes sustituir por esto tan sencillo. Cogemos aire por la nariz,
Soplamos levantándonos muy poquito, soplando, 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 realizamos una contracción del abdominal que nos viene muy bien y relajamos. Y no hay tanto movimiento, no hay tanta compresión de la zona lumbar. Los ejercicios abdominales que involucran rotaciones irritan sí o sí el nervio ciático, especialmente si se realizan con algo de dolor. Otra cosa que tenemos que evitar es todo ejercicio que aumente la presión intraabdominal. Os parecerá una tontería, pero ir al baño o hacer una maniobra para desatornillarnos, desatornillarnos los oídos es una maniobra de Valsalva. Y eso hay que intentar evitarlo. Coger pesos y aguantar la presión o hacer cualquier ejercicio y aguantar esa respiración. Eso es tremendamente complicado porque crece la presión intradiscal y nos va a hacer que nos duela más el proceso de la ciática. Por último, consejo extra, ejercicios o no ejercicios que podéis hacer cuando tenéis ciática. Sentido común, chicos, correr mucho tiempo, andar mucho tiempo, hacer una mudanza, como he dicho, hacer ejercicios que impliquen dolor. Todos tenemos una condición física muy distinta. Habrá gente que pueda hacer en periodos tempranos que tenga una ciática según qué ejercicio sin dolor y otros tendrán mucho dolor porque tenga una complexión muscular distinta. Pero sobre todo vosotros, fijaros que el dolor no aparece ni antes, ni durante, ni después del ejercicio. Eso os hará ir por la buena senda. Ya os he dicho cosas que no hacer, pero ¿y si miramos 3 cosas muy rápidas que sí que podemos hacer? Fijaros, en una posición en la que tenemos una flexión de rodilla, vamos a pasar nuestro pie izquierdo sobre nuestra rodilla derecha, siendo la ciática en la izquierda. Y vamos a hacer un leve bombeo que podemos hacer al menos durante 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Va a venir muy bien para empezar a flexibilizar toda la zona posterior de la nalga y del piramidal. Si os atrevéis luego a hacer un estiramiento, vamos a coger nuestra rodilla y ahí realizamos ese estiramiento 2 tandas de 40 segundos para ya tocar directamente el piramidal, relajarlo, que está comprobado científicamente que alivia la ciática. Por último, te diría 2 ejercicios que me encantan, la cobra maometana. Nos vamos a poner en posición boca abajo, nos vamos a sentar sobre los talones, metemos la cabeza y este ejercicio hace una autoelongación de la columna a la vez que empieza a estirar toda la zona posterior. Después de estar a lo mejor 20-30 segundos en esta posición, cambiamos a la cobra. Vamos a apoyar los antebrazos, estiraremos las piernas y nos pondremos mirando hacia arriba. Vamos a pasar de una flexión a una extensión para empezar a ganar movilidad en la zona lumbar, algo que nos viene tremendamente bien. Pollos, espero que haya quedado claro qué ejercicios puedes hacer cuando sufres ciática. Lo he dejado claro, pero si tienes dudas, déjame un comentario, suscríbete, danos un like y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.